Las geishas son mujeres que practican el arte de 250 años de gei, habilidades artísticas, y tradicionalmente han entretenido y encantado a los clientes adinerados con música, bailes, canciones y conversaciones ingeniosas. A través de la disciplina y el talento, la geisha ha creado una vida de belleza, se ha convertido en la imagen de la mujer perfecta, la encarnación de la cultura y el refinamiento japonés, una obra de arte viviente. Su negocio es vender un sueño de lujo, romance y exclusividad. Ser geisha era una de las pocas formas en que una mujer o incluso una persona de nacimiento común podía alcanzar riqueza, estatus y fama. En los viejos tiempos, muchas geishas se casaban con samuráis influyentes, convertidos en políticos, y usaban sus conexiones y habilidades para avanzar en la carrera de su marido. Las primeras geishas aparecieron en el siglo XIII y originalmente eran hombres conocidos como takeomochi. Estos hombres aconsejaron y entretuvieron a su señor. En el siglo XVI se volvieron más parecidos a los narradores que se centraban en crear conversaciones e incitar al humor. Alrededor del siglo XVII, las mujeres comenzaron a convertirse en geishas y estas comenzaron a aparecer en las formas de odoriko, que significa bailarinas, y rápidamente se hicieron cargo de la profesión, dominando en 1780. Originalmente, las mujeres geishas eran asistentes de oirans, cortesanas de clase alta que residían en los barrios de placer de las ciudades durante el periodo Edo. Como las cortesanas temían que las geishas les robaran a sus clientes, las regulaciones de ese momento prohibían a las geishas establecer relaciones personales con los clientes. De hecho, ni siquiera se les permitió sentarse cerca de los invitados. Es por eso que, si bien las geishas surgieron del mundo de las cortesanas durante el periodo Edo, se establecieron como parte de la clase de entretenimiento y nunca fueron prostitutas. Sin embargo, los clientes que visitaban a las cortesanas comenzaron a gravitar gradualmente hacia las geishas, menos costosas y mucho más accesibles socialmente, y para el siglo XIX, las geishas en su mayor parte estaban reemplazando a las oiran como el centro de las fiestas. A medida que la popularidad de las oiran disminuyó en el periodo Meiji, la popularidad de las geishas creció, ya que se convirtieron en proveedores vitales de hospitalidad y entretenimiento en cenas para grandes empresas y funcionarios gubernamentales. La popularidad de estas creció continuamente hasta la década de 1920, cuando hubo hasta 80,000 geishas en todo Japón entreteniendo a los invitados. Fue solo cuando el país se involucró en la guerra internacional que la presión sobre la sociedad japonesa amenazó el papel y el prestigio de la profesión de geisha. La primera etapa del entrenamiento se llamó shikomi. Cuando las niñas llegaban por primera vez a la hoquilla, las ponían a trabajar como sirvientas, a las que se les exigía que hicieran todo lo que se les decía. El trabajo fue difícil, con la intención de hacer y romper a las nuevas chicas. La shikomi más joven de la casa tendría que esperar hasta altas horas de la noche a que la geisha mayor regresara de sus compromisos, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana, y ayudarla a desvestirse y prepararse para dormir. Durante esta etapa de entrenamiento, la shikomi asistía a clases en la escuela de geishas de Hanamashi. En los tiempos modernos, esta etapa de entrenamiento todavía existe, principalmente para acostumbrar a las niñas al dialecto tradicional, las tradiciones y la vestimenta del estilo de vida de las geishas. Una vez que la recluta se volvería competente en las artes de las geishas y pasara un examen final y difícil de danza, sería promovida a la segunda etapa de entrenamiento, minarai. Las minarai son relevados de sus deberes domésticos. La etapa de minarai se centra en la formación en el campo. Aunque las minarai asisten a osashiki, banquetes en los que las geishas asisten a los invitados, no participan a un nivel avanzado. Cobran un tercio del hanadai o comisión de rendimiento que recibe la geisha. La minarai generalmente trabaja en estrecha colaboración con una casa de té en particular llamada Minarai Haya, aprendiendo del Oka-san, propietario de la casa. Estas técnicas no se enseñan en la escuela, ya que las habilidades como la conversación
y los juegos solo se pueden absorber a través de la práctica. Esta etapa dura solo aproximadamente un mes. Después de un corto periodo de tiempo, comenzó la tercera y más famosa etapa de entrenamiento, llamada Maiko. Las Maiko son aprendices de geisha y esta etapa puede durar años. La Maiko aprende de su mentora geisha senior y la sigue en todos sus compromisos. La relación Oni-san y Mouto-san es extremadamente importante, dado que la Oni-san le enseña a su Maiko todo sobre cómo trabajar en el Hanamachi. Su enseñanza es vital. Ella le enseñará las formas adecuadas de servir el té, tocar el shamisen y bailar, así como triunfar durante una conversación informal con los clientes. Es importante que una Maiko aprenda esto para recibir futuras invitaciones a más casas de té y reuniones. Después de un periodo de tan solo 6 meses en Tokio o de hasta 5 años en Kioto, la Maiko es ascendida a geisha en toda regla, o geiko en Kioto, y se le pagará el precio completo por su tiempo. Durante sus estudios, una geisha aprende a tocar el shamisen, un instrumento de 3 cuerdas, donde lo tocará en fiestas y actuaciones, generalmente acompañando a una geisha que canta. También aprende a tocar otros instrumentos tradicionales japoneses como el shimedaiko, un tambor pequeño, el koto, un instrumento grande de cuerda, y el fue, un tipo de flauta. Se espera que las geishas sean mujeres solteras quienes opten por casarse deben retirarse de la profesión. En el pasado, era tradicional que las geishas tomaran un dana o patrón. Un dana era típicamente un hombre rico, a veces casado, que tenía los medios para sufragar los grandes gastos relacionados con el entrenamiento tradicional de una geisha. Esto también ocurre a veces en los tiempos modernos, pero muy raramente. Una geisha y su dana pueden estar enamorados o no, pero la intimidad nunca se ve como una recompensa por el apoyo financiero del dana. Las convenciones y valores tradicionales dentro de tal relación son muy intrincados y no son bien entendidos incluso por muchos japoneses. Si bien es cierto que una geisha es libre de entablar relaciones personales con los hombres que conoce a través de su trabajo, tales relaciones se eligen cuidadosamente y es poco probable que sean casuales. Un hanamachi tiende a ser una comunidad muy unida y la buena reputación de una geisha no se toma a la ligera. El maquillaje tradicional de un aprendiz de geisha presenta una base blanca gruesa con lápiz labial rojo y acentos rojos y negros alrededor de los ojos y las cejas. Originalmente, la máscara de base blanca estaba hecha con plomo, pero después del descubrimiento de que envenenaba la piel y causaba terribles problemas de piel, hacia el final de la era Meiji fue reemplazada por polvo de arroz. La aplicación del maquillaje es difícil de perfeccionar y es un proceso que requiere mucho tiempo. Primero se aplicaba una cera o sustancia oleosa llamada Bintsuke Abura sobre la piel. El maquillaje blanco cubre la cara, el cuello y el pecho con 2 o 3 áreas sin blanquear, formando una forma de W o V que quedan en la nuca para acentuar esta zona tradicionalmente erótica, y una línea de piel desnuda alrededor de la línea del cabello que crea la ilusión de una máscara. A continuación se dibujan los ojos y las cejas. Tradicionalmente se utilizaba carbón, pero hoy en día se utilizan cosméticos modernos. El labio inferior está coloreado parcialmente y el labio superior se deja blanco en el caso de una Maiko, mientras que las geishas colorean ambos labios. Después de que una Maiko ha estado trabajando durante 3 años, cambia su maquillaje por un estilo más sobrio. La razón de esto es que ahora ha madurado y el estilo más simple muestra su propia belleza natural. Para ocasiones formales, la geisha madura seguirá aplicando maquillaje blanco. Las geishas siempre usan kimono. La aprendiz de geisha lleva un kimono muy colorido con un obi extravagante. Siempre el obi es más brillante que el kimono que lleva para darle un cierto equilibrio exótico. La Maiko usa el obi atado en un estilo llamado darari. Las geishas mayores usan patrones y estilos más moderados. El color, el patrón y el estilo del kimono también dependen de la temporada y del evento al que asiste la geisha. Las geishas usan sandalias de suela plana, sori al aire libre y solo usan tabi, calcetines blancos en el interior. En las inclemencias del tiempo, las geishas usan suecos de madera elevados llamados geta. Las Maiko usan un sueco de madera especial conocido como okobo.
Los peinados de las geishas han variado a lo largo de la historia. Durante el siglo XVII, las mujeres comenzaron a peinarse nuevamente y es durante este tiempo que se desarrolló el peinado tradicional shimada, un tipo de moño tradicional usado por la mayoría de las geishas. Las geishas fueron entrenadas para dormir con el cuello sobre pequeños soportes en lugar de almohadas, para que pudieran mantener su peinado perfecto. Para reforzar este hábito, sus mentores vertían arroz alrededor de la base del soporte. Si la cabeza de la geisha rodaba del soporte mientras dormía, el arroz se le pegaba al cabello y al rostro, por lo tanto, tendría que repetir el tedioso proceso de peinarse el cabello de manera elaborada de nuevo. Las geishas modernas todavía viven en casas de geishas tradicionales llamadas okiya en las áreas de Hanamachi, particularmente durante su aprendizaje. Muchas geishas experimentadas que tienen el éxito suficiente eligen vivir de forma independiente durante la última parte de sus carreras. Las mujeres jóvenes que ahora desean convertirse en geishas comienzan con mayor frecuencia su formación después de terminar la escuela secundaria o incluso la universidad. Ellas todavía estudian instrumentos tradicionales como el shamisen, shakuhachi y tambores, así como canciones tradicionales, danza tradicional japonesa, ceremonia del té, literatura y poesía. Muchos consideran que Kioto es el lugar donde la tradición de las geishas es más fuerte en la actualidad, pero hoy en día el número es bastante reducido. El número exacto es desconocido por los forasteros y se estima que entre 1000 y 2000, principalmente en la ciudad turística de Atami.